Ya hemos citado el texto del apóstol San Pablo. Os digo un misterio, no moriremos todos nosotros, sino que todos seremos transformados. Volvamos a comentarlo bajo un ángulo distinto. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros seremos transformados. Tarde o temprano, cada cual abandonará su cuerpo físico, y en efecto, todos nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir entonces? No moriremos todos. Para el hombre exterior, la destrucción del cuerpo físico que sirve de matriz a ese feto astral que es la personalidad, conduce obligatoriamente a la descomposición de este último. En el lenguaje de la tradición, se llama la descomposición de la personalidad, y con ella la del yo personal, la muerte segunda. Por el segundo nacimiento, cuando nace el cuerpo astral, del cual se realiza la soldadura, y se integra al yo real para formar una individualidad, accedemos a la vida planetaria y escapamos así a la muerte segunda. Sin embargo, ella se producirá, no más a los 40 días de la muerte del cuerpo físico, sino solo después de 80 años astrales, es decir, 2.400.000 años terrestres. Para el hombre 4, cuando haya franqueado el umbral del círculo interior del esoterismo, la muerte del cuerpo físico equivaldrá al abandono de un vestido usado, o pasado de moda. Tomará otro si tiene necesidad. Entonces eso no será más una catástrofe. Tal es el sentido de la sentencia de San Pablo. Este texto esclarece los primeros datos del problema. Se trata de las condiciones a cumplir para alcanzar, según el apóstol, el objetivo indicado que lleva en la ciencia esotérica, el nombre de camino. Con ellas, la prosecución de ciertos estudios, la observancia de preceptos, el respeto de ciertas reglas, la ejecución de trabajos prácticos. Todo ello debe realizarse con el espíritu de rigor, que prevalece en la ciencia positiva. Pero mucho más todavía que en esta, es necesario ejercer, desarrollar, agudizar nuestro espíritu crítico. Esto se hace necesario, porque no existen límites precisos en nuestro mundo interno. Si sobre el plano intelectual, la lógica tiende a formular definiciones claras, no es menos cierto que el funcionamiento de la inteligencia está bajo el imperio de la ilusión, la que llega a falsear nuestros juicios en numerosas circunstancias. En el plano emotivo, la situación es todavía más intrincada, porque es muy difícil orientarse y definir en forma neta lo que nace de nosotros mismos, y lo que resulta de impresiones exteriores, dicho de otra manera, lo que es o no es yo. La distinción tan fácil del objeto y del sujeto en el mundo físico, es ya menos fácil en el mundo intelectual, y es especialmente difícil en el mundo emotivo. Aunque es la vida emotiva el objeto principal del trabajo esotérico. Es por eso que se concede tan grande importancia, en la enseñanza esotérica, al desarrollo del espíritu crítico, dirigido hacia nosotros mismos, es decir, hacia los fenómenos de nuestra vida interior. El hombre, en tanto que célula de la vida orgánica sobre la Tierra, participa del desarrollo del rayo de creación. La vivificación de la luna, el feto cósmico, es uno de los actuales aspectos de ese desarrollo. Exige cantidades considerables de energía, que son producidas en especial por el sector humano de la vida orgánica. La ilusión, que juega un rol tan importante en la conciencia de vigilia del hombre, ha sido introducida allí para que éste acepte participar sin rebelarse en ese aspecto de la obra cósmica. Si se es consciente de esta situación, y si se desea escapar de ella, se debe concebir y crear una pantalla que proteja contra esa influencia devorante de la luna. Sin embargo, en tal caso es necesario tener cuidado de caer de una ilusión a otra, erigiendo una falsa pantalla, porque en lugar de una economía de fuerzas, se produce a continuación una pérdida agravada de estas. Aunque la cantidad de fuerzas necesarias para oponerse válidamente a la influencia de la luna es considerable. El primer imperativo es entonces detener sus derroches y cerrar los grifos que dejan a la energía escapar inútilmente emociones estériles, especialmente las emociones negativas, fantasías surgidas de una imaginación descontrolada, descoordinada gimnasia mental, charlatanería, etc.
Es necesario actuar entonces como un sabio ministro de finanzas, economizar severamente nuestras fuerzas, sin esterilizar, de todas formas, ni nuestra actividad ni nuestra inteligencia. Muy por el contrario, es necesario almacenar, acrecentar lo más posible estas fuerzas para constituir reservas. Tal es el doble aspecto del primer objetivo a alcanzar. El vacío del cual hemos hablado al comienzo del presente capítulo, lleva, en el lenguaje imaginado de la tradición, sea el nombre de fosa, sea el de umbral. Más adelante, emplearemos sobre todo este último término, pero aquí utilizaremos el primero a propósito de un fragmento simbólico. Desde siempre la enseñanza esotérica ha propuesto a sus discípulos, a la vez que esquemas, fragmentos literarios presentados bajo forma simbólica. Estos deben ser aprendidos de memoria, después representados por un esquema. También se practica el ejercicio inverso. Partiendo de un esquema, debe entonces escribirse un fragmento literario. He aquí uno de esos fragmentos. Perdido en una selva llena de bestias feroces, enmudecido por un confuso sentimiento, pero profundo, el hombre busca desvariadamente una salida. Extenuado, después de haber corrido 1000 riesgos, helo aquí ante la orilla. Delante suyo se presenta un espectáculo que lo hace caer en una admiración mezclada de espanto. Un castillo de gran belleza salvaje se levanta más allá de una gran fosa llena de viva agua clara. Detrás del castillo se abre un venturoso valle iluminado por los últimos rayos del sol. A la izquierda, el horizonte se oscurece, enrojeciendo, anuncia una tormenta. Maravillado, preso de un deseo apasionado por alcanzar el castillo, el hombre olvida los riesgos y las fatigas a las que estuvo expuesto. ¿Cómo alcanzarlo? Se pregunta. De repente escucha una voz, que le habla desde el fondo de su corazón. La fosa, le dice, solo puede ser franqueada nadando. Pero la corriente es fuerte, el agua glacial. Sin embargo, el hombre siente como en él surge un flujo de nuevas fuerzas. Decidido, se arroja en la fosa. El frío paraliza su aliento. Pero, por una extrema tensión de voluntad, de algunas brazadas alcanza la otra orilla, salta sobre el primer escalón de la escalera donde hace pie. Lo dominan otros 3 inmensos escalones de granito. Conducen a una gran escalinata en hemiciclo defendida por 2 torres. 2 puertas cerradas dan acceso a Elías. Un aullido llega a sus oídos. El hombre se da vuelta. En el lugar donde estaba hace algunos instantes, se encuentra una manada de lobos. Cae el día. En la penumbra puede distinguir todavía el fulgor de los ojos de las bestias hambrientas. De nuevo escucha la voz que le dice, después de todo, el riesgo no era tan grande porque, si te hubieras negado a correrlo, habrías sido destrozado por los lobos. Aterrorizado de pronto por el peligro del que había escapado, el hombre mide las dificultades que presenta la escalada. Apenas intenta trepar sobre un segundo escalón, se desata una lluvia diluviana, haciendo resbaladizas las piedras y trabando sus movimientos. De todas formas consigue hacer pie. Pasa la tormenta, la lluvia disminuye. Su cara y vestimentas chorrean sobre la losa. Poco importa, dice la voz, ya te habías mojado atravesando la fosa. El hombre recobra el aliento y recomienza la ascensión. Cae la noche, aparece dorado y pálido el creciente de la luna nueva. Sobre la derecha, del lado del ocaso. Buen signo, escucha desde el fondo de sí mismo. El hombre sonríe. Por el momento se aferra a las mínimas salientes para ganar el tercer escalón. Lo alcanza con las manos y piernas manchadas de sangre. Tan pronto como hace pie, una ráfaga de viento glacial casi lo hace caer. Aplastándose en el suelo, trepa hasta el pie del muro que forma el cuarto escalón, y allí encuentra abrigo. Esto no es todo todavía, dice en ese momento la voz. No te retrases en tu refugio. Porque el escalón puede quebrarse, entonces te tragará la tierra. La resistencia a la tormenta, en lugar de extenuarlo, decuplica las fuerzas del hombre.
trepa ahora sin demasiada dificultad sobre el cuarto escalón que no obstante, tiene la misma altura que los anteriores. Erguido escucha entonces, como si fuera un trueno, la trompeta de alarma. Bruscamente, un aliento ardiente alcanza su rostro. Levanta los ojos. En la oscuridad de la noche, delante suyo, se yergue una figura luminosa. Es el guardián. Vestido con armadura y casco deslumbrantes, el brazo extendido, tiene en la mano una espada llameante dirigida hacia el hombre. ¿Quién eres tú, peregrino?, le pregunta. ¿Con qué objetivo y en el nombre de quién has superado esos obstáculos y trepado la escalera del paraíso? Transportado por un impulso de alegría inefable, el hombre repite en voz alta las palabras que acaba de escuchar en el fondo de su corazón. En ese instante las siente como suyas y responde con coraje al guardián. Yo soy el alma que busca la felicidad divina. Una partícula que aspira a unirse al principio creador. Tu respuesta es válida, replica el guardián. La puerta de la torre de la derecha se abre. La espada vuelve a su vaina. El guardián toma al hombre de la mano y le hace atravesar el umbral de la puerta abierta. La aurora va dorando el levante. Precursora del sol, la estrella de la mañana brilla, más allá del valle venturoso. He aquí otro de esos fragmentos tomado de la literatura clásica. Se trata de un pasaje de Turgenev. Veo un edificio, mole enorme. En el muro frontal una estrecha puerta, abiertas las hojas. Detrás, vapores sombríos. Frente al elevado umbral, una jovencita. Una linda joven rusa. Un aliento surge de esos vapores opacos y glaciales, trayendo de las profundidades del edificio, dentro de una corriente de aire glacial, el sonido de una voz sorda y pausada. Oh tú, que aspiras a franquear este umbral, ¿sabes lo que te espera? Lo sé, responde la jovencita. ¿Estás dispuesta a ser rechazada por todos? ¿Estás dispuesta a la completa soledad? Estoy preparada para ello. Lo sé. Soportaré todos los sufrimientos y todos los golpes. Aunque no vengan de los enemigos, sino de los parientes y amigos. Aún de ellos. Bien. ¿Aceptas el sacrificio? Sí. ¿El sacrificio anónimo? Perecerás y nadie sabrá mismo qué memoria honrar. No tengo por qué tener reconocimiento ni piedad. Ni por qué tener un nombre. ¿Estás preparada para el crimen? La jovencita baja la cabeza. También para el crimen. La voz que la interroga no continúa inmediatamente. Finalmente recomienza. ¿Sabes que un día podrías no creer más en lo que crees ahora? ¿Y llegar a pensar que te has engañado? ¿Y que fue por nada que perdiste tu joven vida? Eso también lo sé. Aún sabiéndolo, quiero entrar. La jovencita atraviesa el umbral. Cae una pesada cortina. Rechinando los dientes, alguien profiere detrás de ella, una tonta. A lo que responde una voz, llegada de alguna parte, una santa. Estos dos fragmentos, ambos de origen esotérico, dan una idea del acceso al camino. A medida que nuestros estudios avancen en profundidad, descifraremos el sentido del uno y del otro, porque allí todo es significativo. Por el momento llamaremos la atención del lector sobre la primera indicación, la más importante para él. El camino tiene un sentido único. Es decir, que para aquel que se compromete en él, el camino de retorno está prohibido. No en virtud de cualquier imperativo externo, sino por el hecho de que cada paso en el camino modifica irrevocablemente el contenido interior de quien se ha comprometido en él. A consecuencia de ello deviene, de más en más, extraño a su entorno. Pierde de más en más su interés por la vida exterior, en la que ayer todavía participaba plenamente. El aspecto de las cosas, y sobre todo de los seres, sufren a sus ojos un profundo cambio. Un día se sorprenderá de constatar que ciertos rostros en los cuales todavía ayer encontraba una gran belleza,
dejan ahora transparentar marcas de bestialidad. No todos, pero muchos. ¿Qué ves?, exclama para sí mismo Nicolás Gogol, en un acceso de clarividencia. Niebla. Y los gruñidos de los puercos. Más progresa el hombre sobre el camino, más se acentúa en él un sentimiento de ser extranjero. Pronto se volverá fastidioso. Un poco más tarde, insoportable. Finalmente odioso. Es por eso de que el profeta es despreciado en su patria, entre sus parientes y en su casa. La indicación es precisa, no deja lugar a dudas. Aquel que quiere comprometerse en los estudios esotéricos, es invitado a reflexionar 2 veces, y a sopesar todo antes de lanzarse a franquear la fosa umbral. Porque, repitámoslo, no le será más posible volver a la vida exterior y encontrar allí, como en el pasado, satisfacción y placeres. De todas formas, al lado de las dificultades, que son los primeros resultados de su evolución, el hombre recibirá impresiones reconfortantes sobre todo en sus relaciones humanas. Se sorprenderá de percibir un día, que ciertas caras que todavía ayer le parecían ordinarias, resplandecen hoy a sus ojos de una belleza deslumbrante. Es porque su mirada, agudizada por el trabajo esotérico, adquiere la facultad de penetrar más allá de la corteza. Es entre esos seres más límpidos que encontrará sus nuevos amigos. Su sociedad lo recibirá como uno de los suyos. Allí será comprendido, y la comunidad de intereses y objetivos será para todos una ayuda y un estímulo. A continuación damos el esquema del abad Doroteo, esquema que es presentado en la tradición ortodoxa, cuando se aborda el problema del camino. Significa que aquellos que marchan hacia la verdad, se aproximan progresivamente unos a otros. Hemos hablado del camino, como si él ya nos estuviese abierto, y se encontrase a nuestra puerta, de suerte que nos sería suficiente dar un paso para entrar en él. El hecho, no han nada de eso. Es necesario, en consecuencia, hacerse la idea de que la vida exterior es una verdadera jungla, donde reinan las influencias A, pero que existe, en efecto, un camino trazado por las influencias B. Es necesario comprender también que el camino es único, y que no hay camino fuera del camino. Enseguida es necesario darse cuenta de que, tal como somos, no nos encontramos y no podemos encontrarnos sobre el camino. Para alcanzarlo, es necesario entonces encontrar y seguir después un camino de acceso. Una reflexión seria y objetiva nos conducirá a esa conclusión lógica, de que no solo nos encontramos fuera del camino, sino igualmente fuera de los caminos de acceso. Nosotros nos encontramos de hecho en plena jungla, con un solo triunfo en las manos, el deseo de ganar el camino. Si ese deseo es sincero y lo suficientemente fuerte, encontraremos sin gran dificultad un sendero conduciendo a un camino de acceso, por el cual finalmente alcanzaremos el camino. El esquema representa al hombre que se encuentra en esa situación. Se ve que la dirección a tomar para alcanzar el camino de acceso depende del lugar donde se encuentre aquel que quiere alcanzarlo. Ninguna indicación general puede ser dada. Simbólicamente puede decirse que si una persona debe ir, para alcanzar el camino de acceso en dirección norte, otra, que se encuentra del otro lado del camino buscado, marchará necesariamente hacia el sur. Lo mismo es para el camino. La prudencia y la circunspección son necesarias tanto frente a las decisiones a tomar, como en la apreciación de los movimientos propios y los de los demás. Capítulo 16. Cuando el hombre parte en busca del camino, eso significa generalmente que algo se ha derrumbado en él. Salvo en casos excepcionales, ese desmoronamiento está precedido por una reestimación de los valores morales, que pierden a sus ojos el precio que antes les había atribuido. Esa misma reestimación es provocada por la acumulación de los choques, más o menos violentos, que hacen nacer a las emociones negativas. Es necesario ser un justo, puro por naturaleza,
y no haber sido manchado por la vida para que las emociones positivas y el éxito conduzcan hacia el trabajo esotérico. Para el común de los hombres, el éxito y la felicidad, en lugar de servir para despertar, los hacen caer en el sueño mental. El éxito, se dice, da vueltas la cabeza. Desde el punto de vista esotérico, los choques desagradables son una base de trabajo mejor que los azares felices. La humildad exigida por la tradición es requerida justamente para servir de pantalla contra las influencias nocivas, a las cuales el menor éxito exterior expone al hombre. Sin embargo, aquí como en todas partes es necesario evitar los extremos. Toda cosa, dice San Isaac el Sirio, es adornada por la mesura. Desmesurado, hasta lo bello toma un aspecto deforme. El derrumbamiento interior trae ciertas consecuencias. El hombre comienza a ver las cosas bajo un aspecto distinto. Los efectos diametralmente opuestos pueden resultar de ello. Si el hombre es suficientemente fuerte e imparcial, no bajará los ojos delante de la implacable realidad. Tendrá el coraje de ver las cosas de frente y admitir las constataciones que se imponen, tan desagradables como ellas sean. Si tal es el caso, eso significa que está firmemente comprometido sobre el camino de acceso al camino. Por el contrario, si el hombre es débil, esta experiencia lo debilitará más todavía. La ley es formal. Se dará a aquel que tiene, pero a aquel que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Si el hombre no acepta su situación, y en particular su estado interior, tal como se le aparecen a favor de los esclarecimientos que brinda la conciencia del yo real, si se obstina contra toda evidencia en justificar a su personalidad, atrincherándose detrás de la lógica, la legitimidad, la justicia, entonces él volverá la espalda al camino de acceso, y se hundirá todavía más en la jungla. Repitámoslo. No se puede alcanzar el camino de acceso del camino sin haber pasado previamente por una falla interior, por un derrumbamiento moral. A menos de ser un justo. Pero eso es demasiado raro. Tal es, o debería ser la actitud del hombre hacia él mismo, cuando se pone a buscar el camino. Examinemos ahora cuál sería entonces su actitud frente al medio en el que vive, así como la actitud de ese medio frente a su punto de vista. La actitud es importante porque una actitud incorrecta al comienzo creará dificultades y obstáculos suplementarios que pueden ser evitados. Aunque la economía de fuerzas es de rigor porque la marcha hacia y sobre el camino exige su movilización total. Todo gasto injustificado puede, al fin de cuentas, traducirse por fracaso. Es necesario tener esto presente en el espíritu, porque en principio, la reacción del medio hacia aquel que parte a la búsqueda del camino es negativa. Esa actitud negativa es el resultado de la acción de la ley general que, como se sabe, tiende a retener al hombre en su lugar, no habiendo podido hacerlo por la acción directa de la ilusión. La ley general, cuando pierde su dominio sobre el hombre que se mueve, actúa indirectamente por intermedio del entorno. Es un procedimiento clásico. Por su parte, después de haber pasado por la quiebra moral, aquel que busca el camino, se vuelve diferente de los hombres que continúan viviendo en los límites admitidos por la ley general, tomando por realidad los espejismos. Por este hecho se sentirá de más en más aislado. El centro de gravedad de su interés se desplazará progresivamente hacia el trabajo esotérico, que terminará por absorberlo enteramente. Pero tendrá todo el interés en no mostrar la nueva actitud que ha tomado frente a la vida exterior. El mundo le será hostil de oficio, no tendrá ningún interés en provocar esa tendencia, y menos todavía avivarla. Llegará el día, si se queda en el mismo medio, donde, con raras excepciones, será odiado abiertamente o en secreto. Jesús ha dicho: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque vosotros no sois del mundo, a causa de ello, el mundo os odia. Y después,
Tendréis tribulaciones en el mundo, pero, ánimo. Yo he vencido al mundo. Si se reflexiona seriamente, se comprenderá que esa actitud hostil de mundo hacia aquel que prosigue el trabajo esotérico es un fenómeno no solamente normal, sino por así decir, obligatorio. Porque para aquel que está instalado en la jungla y está satisfecho de encontrarse allí, aprobar la actitud de quien marcha sobre el sendero equivaldría a reconocer su propia falla. Por esto es que el mundo considera a este un equivocado. Y más progresa en su trabajo, más deviene objeto de odio. Es así que se ha dicho, nadie es profeta en patria. Y además, un profeta no es despreciado más que en su patria, entre sus parientes y en su casa. Bastante antes de haber alcanzado el camino, aquel que se ha comprometido en un sendero debe saber que se trata de un viaje sin retorno. Esto se traduce, generalmente, como lo hemos hecho, diciendo que el camino tiene un sentido único. Esto es exacto, porque aquel que se lanza en la aventura que es la búsqueda del camino, no podrá volver más al estado en que se encontraba antes de la partida. La palabra de verdad es una palabra viviente, y trabaja en aquel que le ha gustado, mismo cuando no se preocupe por ello. Sabiendo esto, es necesario reflexionar bien, antes de tomar el sendero que conduce al camino. Pero para aquel que ya se ha comprometido en él, debe ser desterrada toda duda. La firmeza es entonces indispensable. A alguien que quería seguir al Cristo le dijo, cualquiera que ponga la mano en el arado, y mire hacia atrás, no es propio del reino de Dios. Repitámoslo, el camino tiene un sentido único. Para aquel que marcha sobre él, la salvación se encuentra delante suyo, jamás detrás. No es necesario pensar, sin embargo, que si el hombre se ha comprometido resueltamente sobre el sendero, por este hecho mismo, todo ha cambiado para él, y que maravillosamente, su vida comienza de nuevo. Cierto, sus búsquedas esotéricas son un elemento nuevo en su vida, pero esto no quiere decir que los elementos antiguos, que ayer todavía llenaban enteramente su existencia, han desaparecido. Ellos están siempre allí. Muy a menudo constituyen una traba para el trabajo esotérico. Porque tomando el sendero, el hombre se coloca bajo la égida de la ley de excepción. Para ello, evidentemente, le es necesario escapar al imperio de la ley general. Esta evasión toma siempre el carácter de una lucha, a veces de una lucha a muerte. Lucha, ya lo hemos dicho, contra el mundo, es decir, contra el conjunto de las influencias del medio que serán, en principio, negativas y hostiles. Vencer al mundo, tal es la palabra de orden de aquel que aspira a la vida real. Colocado el problema, se trata de definir los medios que permiten resolverlo. Atacar de frente las influencias A sería repetir la experiencia de Don Quijote, cargando contra los molinos de viento. Millares y millares de gente de buena fe han perecido sin provecho, por haber cometido este error de concepción insuflado por el diablo. Creer posible lo imposible. Porque el mundo es incomparablemente más fuerte que el individuo aislado, en tanto permanezca hombre exterior. Aquel que quiere beneficiarse de la ley de excepción debe, en consecuencia, apostar a una victoria sobre sí mismo, sobre su mundo interno, antes de poder vencer al mundo y por ahí, escapar a la ley general. El principio de este método es simple. Es necesario recordar el postulado de Platón, según el cual lo semejante no puede ser percibido y comprendido más que por lo semejante. Por extensión, las influencias exteriores no pueden actuar sobre el individuo más que por medio de los elementos semejantes, que forman parte de su mundo interno. Porque el mundo interno del individuo, también él, está sometido a las influencias A y a las influencias B. La acumulación de estas últimas en él forman ese centro magnético, que constituye de alguna manera un nuevo centro de conciencia. A medida que el centro de gravedad del interés prestado a la vida,
se desplaza hacia el centro magnético para instalarse allí finalmente, en forma permanente, la presión de la ley general se va acentuando. Y el espíritu del conjunto de las influencias, A, que vigila desde el exterior la aplicación de esta ley, busca actuar sobre el hombre por medio de sus agentes, es decir, por las influencias A de su mundo interno. Se comprenderá fácilmente que el maestrazgo de estas cierra la puerta de entrada a las influencias A exteriores y suprime así su poder. En el lenguaje imaginado de la tradición, se dice que es necesario domesticar la bestia, transformando el lobo en un fiel perro de guardia. Entonces la ley general no tendrá ningún poder sobre el individuo, que se verá colocado enteramente bajo la égida de la ley de excepción. Ahora se comprenderá mejor la palabra de Jesús: el príncipe de este mundo viene. Nada tiene que ver conmigo. Repitámoslo. Por el maestrazgo de las influencias A en su mundo interior, él escapará a la acción de esas mismas influencias que vienen del mundo exterior, dicho de otra manera, al imperio de la ley general. Tal es la teoría. Su aplicación plantea numerosos problemas. La variedad, por así decir, de casos individuales, suscita la siguiente dificultad. Esos problemas no entran en una categoría general. Tampoco es posible clasificarlos en grupos que permitan indicar los métodos tipo propios para resolverlos. Es por eso que el método a seguir solo puede ser individual. Sin embargo, pueden ser dadas algunas indicaciones que permitirán, sino resolver el o los problemas que coloque un caso determinado, al menos encararlo correctamente. Esto es importante. Los problemas mal planteados comportan ipso facto soluciones erróneas, manchadas por la ilusión. Y estas, en lugar de simplificar la situación, la complican más todavía. Esta observación comporta una primera indicación de orden general. Una posición correcta, es decir, objetiva, del problema tiene como consecuencia una simplificación y una clarificación, aunque no sea más que parcial, de la situación. Inversamente, si a continuación de medidas tomadas para resolver el o los problemas, la situación se complica todavía, eso constituye una indicación objetiva de un error de concepción al comienzo. Una segunda indicación general es que la suma de las influencias A es mucho más potente que la fuerza de resistencia del individuo, en tanto no haya sufrido un entrenamiento esotérico. Los ataques de frente, ya lo hemos dicho, no hacen más que repetir la experiencia de Don Quijote, lanzándose contra los molinos de viento. Estos son efectivamente los gigantes que se les habían aparecido, y sobre ese punto, el ingenioso hidalgo había visto con justeza. Pero su potencia es imaginaria. Ella es efectiva en la sola medida en que el hombre la toma por real, en especial cuando se trata de la vida interior. Para amaestrar las influencias A en su mundo interior, el hombre debe modificar su actitud hacia ellas. Tal como es el hombre 1, 2 o 3, no tiene poder directo sobre los hechos. Aunque lo crea a menudo, a pesar de la evidencia. Pero si los mismos hechos escapan a su dominio, la actitud que toma ante ellos depende totalmente de él. Esta actitud que toma ante ellos depende totalmente de él. Esta actitud puede nacer, y es el caso general, de un estado somnoliento de vigilia, según el principio, a Dios vale. O bien el hombre puede, con el examen de los hechos, aportar esfuerzos conscientes. Aquí reaparece la absoluta necesidad para aquel que busca el camino, de proceder a una reestimación de los valores morales de su vida, es decir, a una evaluación de su situación en su medio, y a un examen profundo de todas sus relaciones, de todos sus compromisos frente a su entorno. Esta reestimación de valores demanda tiempo, porque el juicio del hombre no tiene, y no puede adquirir rápidamente, la objetividad necesaria. El desarrollo del juicio para la adquisición de la objetividad corresponde a un progreso cumplido por el hombre en el trabajo esotérico.
De ello se deduce que ese proceso de reestimación de los valores prosigue en él en forma permanente. En los casos serios y complicados, como en los más simples, volverá muchas veces a sus problemas que cada vez verá bajo un nuevo esclarecimiento, más objetivamente y en consecuencia, de manera más desinteresada. Y llegará el día en el que al hombre, habiendo cesado de adornar los hechos, y de justificarse, cada problema se le aparecerá tal como es, descarnado y sin carga alguna. Es en ese momento que se le aparecerá la solución objetiva y justa. Se le aparecerá como posible y deseable, aun si ella comporta un penoso proceso. Porque en esa solución habrá encontrado el camino hacia la verdad que libera. De este breve análisis se deduce que el precepto de no mentirse a sí mismo, aplicado a los casos examinados, exige una repetida revisión, incesante, de los valores morales de nuestra vida, nacidos, lo más a menudo de nuestro arbitrio, estando manchados consecuentemente de numerosos errores. Hemos dicho que el conjunto de las influencias A, bajo el dominio de las cuales se encuentra el hombre en el momento, que decide lanzarse a la búsqueda del camino, es mucho más potente que su fuerza de resistencia. Esta constatación conduce a elaborar frente a sí mismo y al mundo exterior una política psicológica que permite compensar por maniobras la falta de fuerzas y de reservas de que disponemos. Es necesario no olvidar que tan fuerte como parezca en la vida exterior, el hombre 1, 2 o 3, desde el punto de vista esotérico, es decir, objetivo, es débil. Todo es limitado en él, comenzando por la resistencia nerviosa. La regla que se deduce de ello consiste en que él debe tanto como sea posible, trabajar silenciosamente sin atraer sobre sí una atención y presión crecientes. Si no, estará perdido, porque la reacción del mundo, desde ese punto de vista, será extrema. Lo que debe hacer es matrizar conscientemente, dividiéndolas, las influencias A, de su mundo interno de forma de acumular fuerzas y ponerlas en reserva. Cuando el príncipe de este mundo no tenga más nada que ver con él, entonces podrá simplemente decirle adiós. Esto, sin embargo, no es posible, repitámoslo, más que si el hombre trabaja silenciosamente, sin atraer sobre él la atención, y el espíritu conservador de la ley general y de las fuerzas de la vida sistemáticamente hostiles, a cualquiera que prosigue la búsqueda de la verdad. Dos medios se ofrecen para ello. El primero es ponerse físicamente al abrigo de la influencia nociva del mundo. Tal es la razón de ser de la vida anacoreta y de la vida monástica. Para aquellos que emprenden el trabajo esotérico en el mundo, el refugio debe ser construido por el buscador mismo, no fuera de él sino dentro suyo. El lenguaje imaginado de la tradición dice que el hombre debe construirse una habitación. Esta debe estar provista de todos los medios de conexión y dirección referente a los centros. También debe ser lo bastante sólida para resistir eficazmente toda rebelión de los pequeños yoes, aislados o federados. Esta construcción lleva tiempo. Debe ser agrandada sin cesar y perfeccionada para permitirle jugar su rol de órgano de dirección. El lector reconocerá sin esfuerzo en esta imagen el centro magnético, ese nuevo centro de conciencia que en la medida de su crecimiento, toma bajo su control los tres centros inferiores. Establece una autoridad absoluta sobre su conjunto, sobre cada uno de ellos tomado aisladamente, y sobre todas las combinaciones funcionales posibles que pueden formar entre ellos, y entre sus diversos sectores. Esto demanda evidentemente tiempo y trabajo, mucha paciencia y perseverancia. Aquel que prosigue el trabajo esotérico, facilitará grandemente su tarea, si se muestra capaz de pensar en ello sin detenerse, como un enamorado, dice la tradición, que piensa en su bien amada. Al mismo tiempo debe esforzarse por establecer permanentemente su devenir en la habitación. Es decir, que no solo debe esforzarse continuamente en la presencia, sino también en la presencia de sí, lo que no es la misma cosa. El matiz es importante.
La presencia corresponde a la conciencia de yo soy. Cuando el hombre confluye y en consecuencia se olvida, es simplemente conducido por una de las corrientes psíquicas que pasan en él, pero no es consciente de ello. Cree actuar, mientras que en realidad es conducido, habiendo caído en el sueño mental. Cuando practica el tresbeni, treviet o protresviet, quiere decir en ruso en el lenguaje corriente, volver al estado normal después de la embriaguez. De este modo, la tradición indica que la conciencia de vigilia es una especie de estado de embriaguez, de alienación mental, a partir del cual es necesario volver al estado realmente normal, es decir, a aquel que corresponde al nivel superior de la conciencia. Es decir, cuando está presente, y en tanto dura ese estado, él se da cuenta que es conducido. Pero eso es todo. Continúa sin embargo siendo conducido. Esto es nada menos que un gran progreso porque le permite concentrarse en la idea de yo soy. Por allí hará el primer esfuerzo para adherirse a lo permanente, al mismo tiempo que se desapega de lo temporal. Con la fórmula yo soy, el hombre hará por primera vez un esfuerzo de resistencia a las corrientes psíquicas que lo llevan, y de las cuales no es otra cosa que un juguete. Es por esta clase de esfuerzos conscientes que comenzará a construir su habitación, su futuro puesto de comando. Alcanzado este punto, el hombre debe vigilar cuidadosamente, para no dejar penetrar en el interior de su habitación las influencias A. La habitación debe ser en él, un rincón sagrado donde solo deben ser admitidas las influencias B, C, D, E. Si esta condición no es rigurosamente cumplida, todos sus esfuerzos esotéricos estarán de antemano destinados al fracaso. De todas formas, fuera de su habitación, las influencias A seguirán largo tiempo todavía, en su mundo interno, obedeciendo a las influencias exteriores. Continuará viviendo y actuando entre esas influencias A. Sin embargo, de allí en adelante el hombre tendrá un refugio en él mismo, y hará lo imposible para consolidarlo, para hacerlo, como se ha dicho, un verdadero puesto de comando. Pero esto no será posible más que con la expresa condición de no admitir en la habitación ninguna influencia A, y eso desde el comienzo del trabajo esotérico. Es evidente que para alcanzarlo el hombre debe saber discernir esas influencias. Eso es fácil en ciertos casos. Es totalmente distinto cuando la acción de la ley general se manifiesta bajo la forma de tentaciones, de pretextos. Bajo esta forma, las influencias A ofrecen toda una gama de matices. Comenzando por la seducción en sus manifestaciones clásicas: dinero, mujer, ambición. Si se opone a estas una resistencia victoriosa, el pretexto toma formas de más en más refinadas, por así decir, paralelas a las influencias B. Estas formas varían al infinito según los casos personales. Entre los matices más sutiles se encontrarán, sobre el plano emotivo, consideraciones impregnadas de nobleza, de caridad, de compasión. Sobre el plano intelectual, consideraciones relativas al supuesto interés, en beneficio del trabajo esotérico. Estas influencias paralelas a las influencias B, pero de naturaleza A, deben ser descubiertas por una sutil atención. Una actitud firme y sin ambigüedad debe ser asumida en ese aspecto. Acabamos entonces de constatar que aún prosiguiendo la búsqueda del camino, continuamos viviendo entre las influencias A, que siempre constituyen las circunstancias de nuestra vida. De allí en adelante, sin embargo, nuestra actitud frente a ellas comienza a cambiar. Antes nosotros buscábamos en cada caso amaestrar un grupo de esas influencias, identificándonos con otro grupo entre ellas. Ahora, colocados en la habitación, exclusivamente llena de influencias B, fortalecidos con nuestra arma, la fórmula yo soy, nuestra actitud frente a las influencias A toma un aspecto nuevo. Cierto, ellas permanecen como nuestro campo de acción, pero no entramos más en la pelea para lanzarnos de cabeza baja en un torneo.
De allí en adelante actuamos en calidad de agentes de las influencias B, trabajando por su cuenta, siguiendo sus objetivos, según la palabra del rey David, no a nosotros, eterno, no a nosotros, sino a tu nombre concede la gloria. Ese pasaje de un estado al otro no se hace sin esfuerzos conscientes, sin trabajo y sin lucha. Porque el hombre que hoy decide comprometerse sobre el sendero en búsqueda del camino, en principio ha devenido otro hombre, pero de hecho permanece tal como era ayer, débil, somnoliento, digno de piedad. ¿Cómo podría en ese estado vencer la resistencia de la ley general para alcanzar definitivamente el camino? Eso es imposible. Para alcanzar la meta, previamente le es necesario acumular fuerzas. Es por esta razón que se insiste sobre la necesidad de una progresión silenciosa en el trabajo esotérico, de manera de no provocar una presión creciente de la ley general, que agotará rápidamente la reserva de nuevas fuerzas, acumuladas al precio de esfuerzos sostenidos en la lucha contra esta ley. Le es necesario entonces ganar tiempo, retardar tanto como sea posible la reacción de la ley general. Eso es más fácil en un monasterio. La acción de las influencias A están allí reducidas casi a cero. No existe ahí la lucha por la existencia. Se está beneficiando por la ayuda permanente de un superior que presumiblemente ha alcanzado un alto grado de evolución. El trabajo esotérico proseguido en el siglo no presenta estas ventajas, naturalmente. La presencia de un guía, sin el cual ese trabajo no es posible, no excluye las influencias de la vida a las cuales se permanece enteramente expuesto. Ni la construcción de la habitación, ni el hallazgo del guía son todavía suficientes. Porque infaltablemente, el buscador tendrá tribulaciones en el mundo. Le será necesario encontrar fuerzas para hacerle frente después de haber realizado los esfuerzos necesarios para acumularlas. Logrará esto adoptando una política esotérica adecuada. Esta política, si se quiere, esta táctica, consiste en esto: el hombre debe continuar viviendo en las circunstancias, como vivía todavía ayer. Pero en lugar de confluir con la vida ficticia tomándola por la realidad, debe vivir, si es posible, en estado de no confluencia y de no consideración interior totales, multiplicando en todo la consideración exterior. Consideración interior y confluencia son las consecuencias directas de la somnolencia constante del hombre, somnolencia que produce ese extraño fenómeno de olvido, casi permanente de sí mismo. Esta somnolencia, efecto del pecado original, ha hecho del hombre adánico, anteriormente sujeto del derecho divino, un objeto. Y así él ha caído con el mundo animal y vegetal bajo el dominio de la ley general. Es la razón por la cual las influencias A del mundo exterior han penetrado tan profundamente en su mundo interno para establecer sobre él el dominio del cual quiere liberarse ahora. En cuanto a la consideración exterior, insistimos sobre ese punto, exige esfuerzos conscientes de discernimiento, de juicio y una atención sostenida. Eso está más allá de las fuerzas del hombre, cuyas reacciones tienen un carácter mecánico. Esa consideración, de todas formas, no es posible más que por un esfuerzo de presencia de sí. Practicando esta de manera asidua, desarrollándola, aquel que busca el camino recibe una doble ventaja. Por una parte, el esfuerzo de presencia de sí acelera la marcha hacia el camino por el ciclo. Presencia en sí, consideración exterior, presencia de sí, que tiende así a cerrarse. Por otra parte, este ejercicio tiende a construir la pantalla de la que se ha hablado antes, contra la influencia de la ley general, cuyo rol podría ser comparado al de la pesadez. He aquí cómo este ejercicio debe ser orientado para alcanzar el resultado deseado. La consideración exterior debe tomar la forma de un juego. El hombre que marcha hacia el camino debe comprender que no puede de allí en adelante participar con entusiasmo en la vida, ese Job permanente, y que le es necesario acrecentar la prudencia y la circunspección,
si no quiere ser triturado por las fuerzas ciegas de las influencias A, fuerzas que pueden desencadenar algunos movimientos conscientes demasiado débiles todavía para matrizarlos, pero demasiado fuera de la mecanicidad habitual para pasar desapercibidos. El hombre no debe vivir más su vida como antes, sino jugarla por esfuerzos conscientes de consideración exterior. Debe jugar su rol en la vida. Cada hombre ha nacido para jugar un rol determinado. Pero raros son aquellos que lo representan correctamente, aunque el fuero interno siempre está pronto para darles la letra. El hombre le da más importancia a sus razonamientos y juicios, siempre deformados por una vida de mentira, que a esta voz interior. Así falsea su rol que no coincide más con los de su entorno, ni con las circunstancias, y el medio donde está llamado a vivir y a actuar. No solo olvida su rol deformándolo, sino olvida también que la escena donde él representa no es la vida real. Este tema complejo es tratado más adelante en el curso del capítulo consagrado al film de la vida, en el cual se examinará el contenido auténtico de ese film, sus deformaciones, cómo él cruza los films de las personas que bajo tal o cual título entran en nuestras vidas, etc. Por el momento, sin ir tan lejos, debemos decir que desde los primeros pasos sobre el sendero, el hombre debe aplicar el principio, alimentar el cocodrilo para no ser devorado. La misma idea puede expresarse bajo una forma igualmente imaginada, diciendo que el comportamiento debe ser el de un jugador comprometido en una partida donde las habituales reglas de juego están invertidas, es decir, que el que gana, pierde, que es un juego de el que pierde, gana. En efecto, la analogía es muy estrecha. Ahora se comprenderá mejor la actitud de la tradición en lo que concierne a la mentira. Si el hombre quiere alcanzar el camino, desde los primeros pasos sobre el sendero, debe obligatoriamente cesar de mentirse a sí mismo. De lo contrario, no podrá construir su habitación o, si llega a iniciar su edificación, los muros se derrumbarán desde el momento en que buscará equivocarse intencionalmente. En caso de caída no debe más intentar justificarse, mientras que en su fuero interno sabe que las razones que se da no son válidas. El error sincero es perdonable, el error arreglado arruina todo. Porque allí se encuentra uno de los aspectos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa hipocresía hacia sí mismo que no será perdonada ni en este siglo, ni en el siglo por venir. Se trata de la célebre levadura de los fariseos que, a pesar de todos sus riesgos, siempre encuentra corazones humanos donde depositarse. Junto a la prohibición de mentirse a sí mismo se encuentra otra regla, menos rígida, pero cuya observación es muy conveniente para aquel que la practica. Es la de no mentir más inútilmente. Si la mentira a sí mismo excluye directamente la posibilidad del trabajo esotérico, la mentira inútil es un sinsentido, y un sinsentido dañino porque, como toda mentira, produce una pérdida de energías finas, las más preciosas. Cuando el hombre miente es porque no puede hacer otra cosa, o también porque está preso de emociones, o consideraciones positivas. Esta actitud se justifica en una cierta medida. Se puede decir, en efecto, en ese caso que el fin justifica los medios, pero mentir por mentir es una prueba de que se ha caído en el último grado de la degeneración. Vivimos en una época poco común. En el lenguaje tradicional entramos en una era, colocada bajo el signo del misterio de la consumación. Este misterio de la consumación se realiza en grados variables, sobre todos los planos de la octava lateral de nuestro rayo de creación. Se aplica integralmente a la vida orgánica sobre la Tierra, por consiguiente a la humanidad, cuyo centro de gravedad se encuentra en el mundo cristiano. La humanidad entera será entonces salvada de nuevo, y la amenaza del fuego anunciada por el apóstol San Pedro será descartada si la nueva élite dirigente, compuesta de hombres que al menos hayan alcanzado los niveles 4 y 5, se forma en un futuro próximo. Si tal no es el caso, existen índices suficientemente numerosos que hoy testimonian la clarividencia,
que inspiró las palabras del apóstol. El día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. En aquel día los ciclos se disgregarán con estruendo, los elementos abrasados se disolverán, la tierra con las obras que ella encierra serán consumidas. Esto quiere decir que la experiencia se habrá revelado infructuosa, y que después de haber hecho tabla rasa del pasado, la voluntad divina recomenzará una nueva experiencia a partir de cero. Aún en la peor eventualidad, y nada demuestra que se producirá fatalmente, ninguno de los esfuerzos desplegados en la búsqueda del camino, que conduce a la verdad, se habrá perdido. Porque la voluntad del absoluto de crear una unidad, a partir de cero queda como una constante en todos los planos, comprendido el plano individual. Los hombres inferiores son necesarios para la consumación de ese designio, porque son ellos los que trabajan el campo del Señor. Así, aquel que trabaja debe trabajar con esperanza. Capítulo 17. Vivimos en un mundo regido por la mentira. Mentir y robar son los elementos dominantes del carácter humano, sea cual sea la raza, la casta o la confesión. Cualquiera que afirme lo contrario, profiere simplemente una mentira más. El hombre miente porque en un mundo regido por la mentira, no le es posible hacer otra cosa. Es necesario agregar a esto una particularidad a primera vista paradojal, que el progreso de la civilización, fruto de la cultura intelectual, aumenta en proporciones considerables la necesidad de mentir. Jesús dice a los judíos: «Vuestro padre es el diablo, y vosotros queréis cumplir los deseos de vuestro padre». Él no se tiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando profiere una mentira habla desde el fondo de sí mismo, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Es evidente que esta sentencia se aplica no solo a los judíos de los tiempos bíblicos, sino al hombre de cualquier época, de cualquier raza a la que pertenezca, desde que él se identifique con su personalidad, la que se encuentra obedeciendo a la ley general. Talleyrand decía que la lengua ha sido dada al hombre para disimular sus pensamientos. De todas formas, el hombre siente que no debería mentir. En su fuero interno, sobrevive una vaga reminiscencia de la pureza de la conciencia, no pervertida de antes de la caída de Adán. Todo ser normal y sano siente más de una vez esta nostalgia de una vida no corrompida, y la amarga tristeza de estar preso en ese engranaje de estafa moral y material. Sin embargo, el hombre se deja ligar más, estrechamente en la vida, porque esa facultad de mentir le da la maravillosa impresión de poder arreglarse mejor en las situaciones difíciles. Pero él olvida que una vez proferida, la mentira obliga. Porque el hecho imaginario así creado, exige un contexto adecuado que, a su turno, debe, sino coincidir, al menos concordar con las circunstancias en las que vivimos y actuamos. Si se trata de hechos insignificantes, lo más a menudo la mentira no produce consecuencias serias. Por el contrario, falta de un contexto adecuado, una mentira grave conduce infaltablemente a una catástrofe, en la medida de la importancia del problema. Esta ligazón a un contexto cuyos términos se nos escapan, es la razón profunda por la cual se aplica, con una precisión temible, esa ley sobre la cual Jesús atrajo la atención diciendo que no hay nada oculto que no deba ser descubierto, ni secreto que no deba ser conocido y puesto al día. Hablando así a sus discípulos, Jesús apegó: «Ante todo guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, forma de mentira que, como ya hemos visto en el capítulo precedente, es la más perniciosa». Si se retoma distintos aspectos de este tema, el análisis de la mentira permite distinguir las siguientes modalidades: mentira a los otros, mentira a sí mismo, mentira inútil. A estos casos de mentiras es necesario agregar casos particulares: la hipocresía que afecta una virtud, un sentimiento loable con la intención de engañar a personas de buena fe. La mentira integral caracteriza a la persona que, a fuerza de mentir y de engañar en toda ocasión,
termina por creer en sus propias mentiras y así pierde todo sentido de la verdad. Estos dos últimos casos son los más difíciles de curar. En efecto, la hipocresía debe estar profundamente enraizada en la personalidad del ser humano, para convertirse en un elemento de su comportamiento. Vencer esta tendencia en sí mismo requiere esfuerzos considerables y dolorosos. Ningún trabajo esotérico fructífero puede ser realizado por aquel que no se ha desembarazado previamente de ese vicio. Es asimismo riesgoso para un hipócrita ponerse a la búsqueda del camino, porque de antemano está condenado al fracaso. Lo mismo es para aquel que se ha convertido en la víctima de la mentira integral. Sin embargo, si sus mentiras no están manchadas de hipocresía, es decir, si el elemento intencionalmente mitómano falta totalmente, este caso es más fácilmente curable que el anterior. Sin embargo, es muy raro que las personas que sufren esos defectos se interesen en la enseñanza esotérica. Orientada hacia la verdad, esa enseñanza ejerce sobre aquellos que sufren esas anomalías psíquicas una fuerte repulsión. Así podemos concentrar nuestra atención en los casos más difundidos, que revelen las 4 modalidades enumeradas antes. Generalmente puede decirse que todo hombre miente de esas 4 maneras, y aquel que se aproxima al trabajo esotérico no escapa a esta regla. Solo que el acento varía de persona a persona. Abstracción hecha de los casos en que se miente por mentir, puede distinguirse en la fuente de la mentira toda una serie de motivos que pueden reconstruir la bajeza de nuestra naturaleza en que se inspiran los sentimientos más nobles. Por ejemplo, no se dice la verdad a las personas que sufren de un mal sin esperanzas. Se miente también a veces para debilitar el efecto brutal de una mala noticia. Además, existen casos donde se busca mejorar la presentación de los hechos por la mentira, no por hipocresía sino, podría decirse, por gusto de lo maravilloso, de lo milagroso. Estos casos merecen la atención, porque salen de lo común. Se recordará el texto de la plegaria sacerdotal, por la que Jesús, dirigiéndose al Padre, dijo: «Tu palabra es la verdad». Esta fuerza creadora del Verbo, del Logos, que es la naturaleza misma del Hijo, actúa en nosotros, en nuestro fuero interno. Es necesario remarcar que corrientemente se atribuyen al dominio del subconsciente fenómenos y mensajes que vienen en realidad de los niveles superiores de la conciencia. Enmudecido por vagas reminiscencias, el hombre siente a veces la necesidad de aportar un consuelo, una nota de optimismo, y deforma los hechos presentándolos bajo un aspecto más favorable. Tentativa loable, sin duda, pero ineficaz por el hecho de los medios insuficientes que dispone. Porque nuestra palabra no es todavía palabra de verdad. Si ella tuviera la fuerza de la palabra de Jesús, la mentira, tomando fuerza de milagro, habría realmente mejorado los hechos. Aunque los hechos permanecen en el mismo contexto, tales como estaban cuando el hombre de buena fe intenta mejorarlos. Esta especie de mentira podría ser definida como una tentativa de milagro hecho con medios insuficientes. La mentira atenta gravemente contra nuestro psiquismo. Deforma los órganos inacabados de la personalidad, sobre la que pesa el esfuerzo que debe conducir al segundo nacimiento. En el hombre exterior que comienza el trabajo esotérico, esos órganos, en estado embrionario, son más tiernos y más delicados que aquellos del feto físico en el seno de la madre. Cada mentira los atenta y los deforma. Tiempo y esfuerzo son necesarios para corregir el efecto de esos verdaderos traumatismos y volver al estado anterior. Todavía más, la mentira hace retroceder al hombre que aspira a la evolución y le obstruye el camino del crecimiento esotérico, acentuando el desequilibrio de sus 3 centros inferiores. Aunque allí están los órganos que, a pesar de su carácter inacabado, permiten al hombre captar las influencias B y sentirse atraído por ellas. El crecimiento de esos órganos, si se produce normalmente,
y en condiciones favorables, asegura en el hombre la formación y el desarrollo del centro magnético.